RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos, hoy vamos a tener un diálogo importante, interesante, con Abraham Lescano, un especialista en temas de inteligencia, geopolítica. Es una persona de las más reputadas en América Latina en la temática y creo que amerita, tanto por el problema interno de las condiciones de inseguridad que vive hoy el Perú, como también los temas internacionales. ¿Por qué la geopolítica es relevante hoy en el mundo contemporáneo, Abraham? Pedro, muy buenas noches, gracias por la invitación. Evidentemente, creo que la geopolítica es uno de los temas en agenda pendiente todavía en nuestro país, porque nuestros gobernantes no tienen esa cultura de tener una percepción geopolítica cuando el mundo rige hoy día por la lucha de poder, por todas estas características que nos brinda la geopolítica moderna, es la del empleo de los recursos, de tu territorio, de tu población, de todas aquellas capacidades que tiene un Estado y que deben estar orientadas hacia el logro de los objetivos nacionales, de la protección de los intereses nacionales, y no siempre, lamentablemente, en algunos países como el nuestro se ha tenido esa visión. Y sin embargo vemos a las potencias y a los países emergentes también que tienen una clara visión, cómo explotan todas esas capacidades que tienen territoriales, de recursos naturales, de recursos energéticos, en provecho del desarrollo y la seguridad y la defensa de sus países, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta o una ciencia en pleno apogeo, que en algún momento creo que fue desvirtuada después de la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy día cobra vigencia y posiblemente muchas de las teorías geopolíticas tradicionales siguen vigentes y han empezado a aparecer nuevas teorías, acordes también a estos tiempos difíciles, complejos y que demandan también tener una percepción diferenciada para poderlos enfrentar de mejor manera, ¿no? En el gobierno del general Velasco, estamos hablando de 1970-1975, el Perú llegó a estar en el segundo lugar en capacidad militar, en armamento, en capacidad disuasiva y capacidad ofensiva incluso. Pero con los pasos del tiempo las armas caen en desuso. Es relevante la capacidad disuasiva, un país como el Perú que evidentemente tiene que reflexionar sobre su historia y la importancia que tiene defender lo nuestro, en sentidos pacíficos, en sentidos absolutamente responsables, pero no podemos negar el hecho de que es ingenuo no tener capacidad disuasiva en un mundo donde hay guerras, donde hay intereses en constante competencia. Pero cito este hecho histórico porque no es solamente la capacidad disuasiva de las armas, sino también es el desarrollo interno, es que la economía esté sólida, es que las instituciones se fortalezcan, es que haya gobernabilidad, que la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética, la ciencia y la tecnología, todos los campos del desarrollo humano avancen de la mejor manera posible. Esa es la seguridad integral. ¿Es correcta mi apreciación? ¿No es solamente un tema de armas? No, estás en sintonía con lo que yo también profeso, ¿no? Evidentemente la seguridad de un país tiene que ir acompañada del desarrollo, o el desarrollo tiene que ir acompañada de la seguridad. Evidentemente que las situaciones o los momentos coyunturales pueden hacer que una se valore más o se radique un mayor esfuerzo hacia una, pero evidentemente las dos tienen que ir de la mano. Tú comenzaste con un ejemplo del gobierno militar de Juan Velasco, que fue uno de los momentos de oro posiblemente en el sentido de que el Perú tenía grandes capacidades militares que le permitían tener una capacidad disuasiva interesante, y justo se da en un marco en que había una teoría o una escuela geopolítica con el general Mercado Jarrín, ¿no? Que creo que es uno de los pocos geopolíticos que hemos tenido en el país, ¿no? Escribió y teorizó sobre una geopolítica propia.
Es cierto, hoy día los países requieren tener sistemas de armas, no para ir a una guerra, porque yo creo que sobre todo los que han vestido un uniforme y de alguna otra forma han participado en algún tipo de operación militar, son conscientes que nadie quiere una guerra, trae atraso, muerte, destrucción, pero las armas con las que debe contar un país no están para buscar las guerras, sino justamente para evitar las guerras, ¿no? Para mantener la paz y tener esa capacidad disuasiva que debe tener todo Estado. Yo creo que estamos viviendo un muy buen momento coyuntural en nuestro país, a pesar de la crisis política permanente que estamos, de la delincuencia, la inseguridad que está creciendo, pero somos un país con un potencial minero, agrícola, todo lo que tú has mencionado, que puede despertar intereses contrapuestos en otros países. Lo que a nosotros nos puede favorecer puede ser en un momento determinado afectar los intereses de otros países. Entonces uno tiene que proteger esos intereses y posiblemente el contar con esas capacidades disuasivas que tú has dicho nos puede permitir negociar de mejor manera y seguir avanzando en el desarrollo que tanto anhelamos con una mayor tranquilidad, ¿no? Entonces sí es correcto lo que tú dices. Ahora hay que añadir a este diagnóstico el concepto de guerra no convencional. Ya no es solamente el enemigo externo, ahora también existe el avance sofisticado pero poderoso de bandas organizadas dentro del mundo del crimen, narcotráfico, minería ilegal. Todo eso lleva evidentemente a condiciones de caos, violencia, pérdida de salud y vida de ciudadanos en distintas partes del país, incertidumbre, migración de personas en busca de seguridad. Todo eso juega en contra del capital nacional. Allí el país se ve herido, se ve hackeado, se ve amenazado. Entonces el concepto de geopolítica se ve alimentado por la importancia que tiene hacer un esfuerzo integral de hacer que el país fluya en el desarrollo de su potencial de la mejor manera posible. Eso es que sus hombres y mujeres tengan todas las oportunidades, que el gran plan país, que es el diseño de la constitución política, se cumpla, no sea un papel en blanco y negro escrito, sino verdaderamente los derechos humanos sean algo que constatamos todos los días. Entonces, el tema de seguridad se vuelve un concepto integral. En ese aspecto, más de un especialista acusa la falta de planeamiento, acusa la falta de diálogo entre personas entendidas de diversas especialidades. En el Perú, así como falta el diálogo, hay que convocar a los mejores en todos los campos para ayudar a construir esa hoja de ruta que siga el mandato de la Constitución política y que permita recuperar la paz, la seguridad y las oportunidades para cada ciudadano que vive en cada metro cuadrado del territorio nacional. Eso nos involucra a todos. Eso va más allá de la política. Es el ABC de la vida. ¿Es así de importante la geopolítica? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que, como tú bien has narrado, tú nos muestras un escenario medio complicado, porque la realidad de nuestro país se está complicando y en la región y el mundo entero, en realidad, ¿no? Entonces, la seguridad que tiene que adoptar en un país tiene que ver de diferentes flancos, ¿no? No es solamente una seguridad en el ámbito de las fuerzas internas, de la defensa, sino que entran todos los estamentos del Estado, ¿no? La seguridad viene en educación, en salud, en cultura, en los sistemas de valores que tenemos. Tú comenzaste hablando sobre estas guerras no convencionales, o que hoy día se empiezan a denominar guerras asimétricas, ¿no? Que en el Perú hemos tenido, creo, una experiencia significativa, porque el Perú hace más de 40 años hemos estado enfrentando amenazas también de corte asimétrico, como fue en su momento el proceso terrorista con estos grupos alzados en armas, tanto Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. De ahí se vincula a hoy día operando en Hebrae, relacionados con el narcotráfico. Hoy día la situación se está incrementando significativamente, porque también empiezan a aparecer otras amenazas, como tú las has mencionado, por decir, las migraciones, ¿no? Producto de esas crisis políticas, económicas, sociales. Hay población que ha habido una migración interna y población que migra hacia otros países. A eso le sumamos fenómenos como la minería
ilegal, que tú conoces mucho mejor que yo ese tema, que está generando muchos recursos económicos y que lamentablemente tienen un poder para penetrar y corromper a diferentes estamentos del Estado. Y eso nos debería preocupar porque en la región donde se ha incrementado significativamente todas las organizaciones del crimen organizado transnacional, en muchos países estamos en procesos electorales, ¿no? Nosotros estamos entrando a un proceso el otro año y yo soy un convencido que estas organizaciones van a invertir también en esos procesos electorales. Lamentablemente pueden comprar candidatos, pueden pagar campañas, pueden tratar de tener una mayor presencia en los diferentes niveles del gobierno para facilitarles su ilícito accionar y también para encubrir las actividades ilegales que hacen, ¿no? Lamentablemente todos estos ilícitos generan más ilícitos. Entonces yo creo que si bien es cierto tiene que haber una respuesta multidisciplinaria, como tú lo has mencionado, tiene que haber realmente una decisión política de enfrentar esto. Todavía creo que estamos a tiempo de enfrentarlo. Hay muchos profesionales de diversas áreas que tienen que aportar justamente a generar una estrategia y planes de acción en todos los sectores del Estado, porque esa es una batalla que tenemos que pelear todos los peruanos desde donde nos toque estar, ¿no? Si realmente queremos generar las condiciones para que nuestro país pueda seguir avanzando, y la geopolítica contribuirá a mostrarnos cuál es ese camino para explotar todas esas ventajas que tenemos como territorio y todos los recursos que tenemos, porque en realidad somos bendecidos, no solamente con recursos naturales, sino hasta, como tú mencionas, la gastronomía, las muestras culturales. O sea, tenemos mucho para hacer adelante, y creo que uno de los grandes problemas que tenemos lamentablemente en el país es que todos nos los creemos, no terminamos de creer que podemos ser una potencia si es que todos apuntamos el coche en el mismo sentido y si todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? O sea, cuando uno lee los informes, por ejemplo, que la minería ilegal llega a mover 12.000 millones de dólares anuales, y luego al otro lado pensamos, por ejemplo, en el cambio climático, un tema que debe preocuparnos, los incendios forestales que se han incrementado en el Perú, y ahí tenemos un hecho crítico. La Fuerza Aérea es la única institución en el Perú que tiene helicópteros con estas como bolsas externas que permiten llevar agua para paliar los incendios forestales, para enfrentar la hora crítica. Y para mí es inquietante que no se le dote de los recursos para no tener uno o dos, sino tener una flota mayor, porque la incidencia de incendios forestales puede poner en jaque en cualquier momento regiones importantes del país. Entonces ahí existe ese tema de desequilibrio, ¿no? Por un lado avanza la criminalidad que maneja recursos millonarios sorprendentes, y por otro lado la primera línea de la defensa del país, que tiene que ver con prevención frente a desastres, está en condiciones difíciles. Esas son las cosas que tienen que ver con la falta de seguridad, con la falta de condiciones de gobernabilidad. Creo que el ejemplo es bueno, porque nos revela que hay mucho trabajo por delante. Sí, correcto, ¿no? Yo creo que estamos en épocas en que se ha evidenciado que cada vez que ha habido desastres naturales o situaciones de crisis, la primera respuesta que tiene el Estado muchas veces es a través de sus Fuerzas Armadas. Entonces tiene que dotarlas de todos esos elementos y esas capacidades para cumplir con esas tareas que le permitan gestionar y minimizar el impacto de ellos, ¿no? Constantemente sucede el fenómeno del Niño, los incendios, como tú dices, en los últimos años, posiblemente producto de este cambio climático, se han incrementado significativamente. Las Fuerzas Armadas en general se están tratando de preparar para gestionar mejor sus capacidades en gestión de riesgos, y creo yo que la Fuerza Aérea es la que ha avanzado un poco más, sobre todo como tú lo has mencionado, en generar capacidades tanto con aeronaves de ala rotatoria y ala fija para poder mitigar incendios, pero evidentemente son mínimas esas capacidades, ¿no? Muchas veces el Estado se acuerda de generar esas capacidades cuando están sucediendo los desastres, pero nosotros tenemos que preverlos, ¿no? Ya muchos expertos están diciendo que en algún momento, Dios no quiera que suceda, puede suscitarse un terremoto de gran magnitud. ¿Cómo vamos a transportar toda esa ayuda, no? ¿Cómo vamos a gestionar si se ven afectadas otras partes del país? ¿Quién ayuda también a los que ayudan? Porque las Fuerzas Armadas y muchas instituciones del Estado estarán involucradas en ello. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad de todas nuestras autoridades por generar
creo, esa cultura de seguridad, defensa, inteligencia y ahora de gestión de riesgos, que creo que todavía nos falta mucho por recorrer y posiblemente tú al mencionarlo en un programa, creo que estás contribuyendo también con tu granito de arena a generar esa inquietud en las personas, que hay que prepararnos para ello, y para ello hay que darle a las instituciones que tienen esa capacidad y las herramientas necesarias, ¿no? Segundo ejemplo, tenemos un serio problema de anemia y desnutrición. Hay lugares en el Perú donde más de la mitad de los que recién nacen y los primeros 36 meses de vida están con menos kilos de los necesarios para un desarrollo normal. Si no se atiende de manera urgente a esta población infantil, sus neuronas no van a crecer, no se van a desarrollar de forma normal, y estas personas están condenadas de por vida a hacer actividades muy simples, porque no se les ha permitido que sus habilidades y su potencial se desarrolle. Y el tiempo es corto, no es que toda la vida van a poder recibir la nutrición y la alimentación necesaria. La Marina tiene una embarcación especial que tiene que ver con salud preventiva, con atención a los pueblos indígenas aislados de la Amazonía, en el río Amazonas y otros ríos de la selva. Cumple una misión importante, pero por razones de presupuesto muchas veces se recorta todas las comunidades a las que se puede llegar. Claro, para nosotros que estamos en la capital del país o en otra ciudad, no vemos el tema qué tan importante, pero para una comunidad nativa puede ser vida o muerte el hecho de que llegue la brigada de médicos de la Marina, que trae una serie de elementos donde ellos no tienen una farmacia a unos metros, no tienen un hospital. Entonces es un tema crítico, y el Perú sí ha desarrollado a través de sus institutos que tienen que ver con la defensa y la seguridad nacional el tener estas tareas encaminadas, pero si no hay presupuesto se va reduciendo el campo de atención. Eso tiene que ver con condiciones de gobernabilidad. Los vuelos cívicos, hay cuántos lugares aislados en el Perú que si no fuera por los vuelos cívicos no tendrían conexión con el mundo, con el desarrollo, con todas las oportunidades, porque lamentablemente todavía no tenemos internet en todo el país, y esa es otra medida que hay que trabajar. Ojalá podamos desarrollar un acuerdo como el que ha logrado Brasil, como el que ha logrado Ucrania a pesar de su guerra, que en todo metro cuadrado del territorio nacional de Brasil ahora tienen internet de buena calidad. Hoy es un derecho ciudadano que te permite estar en conexión con el mundo y te permite educar con programas multimedia bilingües a todos los ciudadanos, por más de que tengan una lengua nativa diferente o estén ubicados geográficamente en lugares alejados. Entonces ese es un segundo ejemplo. Pero hay otros ejemplos de los lejanos pueblos de las fronteras del Perú. ¿Por qué no reciben toda la atención que deberían recibir? La poca atención se da porque llega un vuelo cívico, llega un helicóptero. Si no hubiera ese helicóptero, no tienen otro contacto con su país. Ocurre en este punto del Perú al que no se puede llegar por tierra ni por río, que solamente se llega por aire. No sé si recuerdas, estamos hablando en Ucayali. Esta zona definitivamente donde hay una serie de informes que muestran que nuestros niños y niñas están aprendiendo de la educación primaria básica y de la formación escolar en portugués. ¿Por qué? Porque el Estado y la sociedad peruana no les da la atención debida. Entonces, es un tema que tiene que ver con una reflexión a la luz de la historia, de que hoy la tecnología moderna te permite avanzar en condiciones de gobernabilidad como nunca antes, pero necesitamos hacer las cosas bien, porque si la ciencia avanza, la tecnología avanza, y no tomamos las decisiones correctas, simplemente estamos repitiendo la frase de Basadre de las oportunidades perdidas. Entonces, esta es una lección de vida. Y vuelvo a la cita histórica. Hemos tenido momentos donde en algún aspecto hemos avanzado, pero no hemos avanzado de manera integral. No hemos avanzado en las condiciones de gobernabilidad.
No hemos avanzado en la construcción de instituciones que sean menos corruptas. Ese es otro tema. Un profesor de Harvard me decía, reducimos a la mitad la corrupción, porque nunca se elimina, nunca desaparece, está con el ser humano, pero por lo menos podemos frenar a este monstruo grande, tenerlo controlado, tenerlo a raya y alcanzar lo que decía este profesor, un nivel internacional, un nivel competitivo, porque en todas partes se cuecen habas, pero no en el nivel de destruir instituciones como a veces ocurre en nuestro país. Entonces, estamos de acuerdo en que la geopolítica, la seguridad nacional nos involucra a todos. Evidentemente, Pedro, ¿no? Somos un país, como te digo, con muchos recursos, con muchas capacidades, pero también hay que ser consciente que tenemos una geografía compleja, difícil, ¿no? Que es un reto para el país desafiar esa difícil geografía. Estamos muy dispersos, tú has mencionado que hay pueblos que están totalmente alejados y lamentablemente la visión de nuestros políticos que nos han gobernado siempre ha sido centralista. Hemos estado muy preocupados por las ciudades y hemos estado, creo, le hemos dado la espalda a todos aquellos peruanos que viven en zonas totalmente alejadas, ¿no? Donde no tienen la posibilidad de saber, de leer, escribir. Muchos niños en diferentes poblados, sobre todo en esas zonas más alejadas, de repente han aprendido a leer porque había un cuartel del ejército y los mismos soldados les enseñaban a leer y escribir, o como tú dices, estas plataformas itinerantes que tiene la Marina, esas pías que llegan llevando no solamente medicina, salud, llevan a organizar instituciones del Estado, a RENIEC, para que la gente pueda tener un DNI, la Fuerza Aérea ha hecho algo similar también con pías aéreos. O sea, hay capacidades, hay intenciones, pero no en la magnitud de lo que demanda esa geografía, ese alcance territorial que tenemos, ¿no? Entonces hay esfuerzos muy pequeños, ¿no? Se le da algunos recursos a las instituciones, pero no en la magnitud que requiere. Yo creo que creo que estamos en un momento en que el país puede empezar a hacer grandes obras, ¿no? Hay algunas muestras de algunos políticos que están tratando de hacer algunas cosas. A veces queremos los resultados inmediatos, los resultados lamentablemente no son inmediatos, hay buenas intenciones, pero tenemos que pasar de la voluntad política a la decisión, ¿no? Hay que tomar la decisión de acercarnos a todos los peruanos, llegar a todos, porque todos merecen tener las mismas oportunidades, nadie escogió dónde nacer, y aquellos que están muy alejados, como tú lo dices, se empiezan a ver de repente las oportunidades en otros países, ¿no? Empiezas a aprender otros idiomas, otro sistema de valores, otra cultura, entonces finalmente esa identidad nacional que tienes también la vas perdiendo. Y eso es fundamental para un país, ¿no? El otro día leía un artículo científico que me sorprendió muchísimo, gratamente, que algunos investigadores estaban encontrando en los quipus incas un lenguaje parecido al lenguaje del Internet. Es decir, la primera experiencia que tuvieron los cronistas españoles cuando les pidieron o les encargaron a determinados líderes del pueblo inca que fueron aliados, porque estuvo una guerra civil en el Perú, el Imperio Incaico, y los aliados de Huáscar, el que fue asesinado por su hermano, se volvieron aliados de los conquistadores españoles. Entonces la gran reflexión era, hubo encargos que tenían que ver con la encomienda, que tenían que ver con actividades económicas, y las primeras formas de mostrar el inventario del estado de situación de todo era a través de quipus, y los cronistas les llamaba la atención, nosotros no sabemos qué cosa dice este conjunto de tejidos y nudos. De tejidos y nudos. No entendían lo que les querían de transmitir, y ha habido siglos de oscurantismo, de no saber que en verdad hay algunos quipus que son extraordinaria fuente de información, son bancos de información, de historia, de economía, de memoria colectiva. Entonces estamos hablando de que hay muchas cosas que todavía no conocemos, que hablan de la grandeza de la cultura o las culturas que se desarrollaron en que es hoy parte del territorio del Perú. Entonces, todo eso nos debe animar a redoblar el esfuerzo por condiciones de gobernabilidad, de buen gobierno, de convocar a los mejores peruanos a los distintos roles de liderazgo. A mí me sorprende de manera grata cuando veo que a pesar de las adversidades, uno encuentra talento, uno encuentra buena voluntad y uno encuentra valores en el mundo rural. Correcto. En el mundo urbano quizás la crisis
también afecta la moral de las personas, pero en el mundo rural uno encuentra todavía la presencia de valores ancestrales que de la mano con la nueva tecnología pueden ser la fórmula espectacular para sacar adelante la vida y la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Entonces, la inteligencia como herramienta que concentra el poder de la información, el no dar pasos hacia adelante o hacia el costado o hacia atrás a ciegas, el tener información clara de quiénes son los que se mueven en los distintos escenarios de la economía, los distintos escenarios que tienen que ver con el mundo de la ilegalidad, los distintos escenarios que tienen que ver con los países hermanos, los problemas que hay en el mundo. ¿Por qué la inteligencia es una herramienta que hoy, alimentada del poder cibernético, por qué resulta vital para el buen gobierno? Bueno, yo quiero comenzar primero mencionando algo que tú has resaltado, ¿no? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en la época del Internet, la inteligencia artificial, muchos poblados no tengan acceso a ese tipo de tecnologías, ¿no? Hoy día ya nuestro país dio un paso en algún momento y adquirió un satélite de imágenes. Yo creo que el segundo paso, pensar ya en renovar ese satélite también, porque ya está terminando su vida útil. Deberíamos tener un satélite de comunicaciones que permita mantener enlazado a todo el país, porque el Internet no solamente sirve para educarnos, buscar información, estar enlazados, contactarnos. Hay telemedicina. Hay cuántas capacidades que hoy día podríamos llegar a esos rincones más alejados del país, justamente con tecnología. Y cuando tú hablas de inteligencia, es cierto, la inteligencia es la primera línea de defensa de cualquier país, porque lo que busca es generar el conocimiento anticipado que te permita visualizar en qué escenario te estás moviendo, te vas a mover, cuáles son los riesgos y amenazas, y también cuáles son las oportunidades. Y hoy día las tecnologías te brindan muchas más capacidades, porque antiguamente las agencias de inteligencia tenían grandes problemas para obtener información. Hoy es todo lo contrario, hoy día hay sobreinformación, ¿no? Hoy día más bien se necesitan tecnologías para poderlas asimilar, pero creo que todavía hay un serio divorcio entre los que producen ese conocimiento, que son las agencias de inteligencia, y los que toman las decisiones. Muchas veces los tomadores de decisiones o los usuarios de esta inteligencia no conocen cuáles son las capacidades reales que tienen sus agencias y no perciben correctamente cuál es el valor que tiene disponer con anticipación ese conocimiento que le permita conocer en todos los ámbitos, en todos los sectores, porque hay todavía ciertos sesgos que creen que la inteligencia es solamente para el ámbito militar o la seguridad, lo cual no es correcto, porque la inteligencia, como tú lo has precisado, sirve para todos los ámbitos de competencia, para salud, educación, para todos. Esa es una labor que debe hacer, que debe estar realizando la Dirección de Inteligencia Nacional. Entonces, sí existen ciertas capacidades, hay que potenciarlas evidentemente con mayor tecnología, pero son herramientas que todos nuestros políticos en todos los niveles de gobierno deberían utilizar. Pero para eso hay que generar una cultura de inteligencia, que quienes son esos usuarios conozcan de esas capacidades, esas posibilidades, esas herramientas, y que las empleen, porque muchos problemas de inteligencia es que se produce ese conocimiento, llega a los que toman las decisiones y por diferentes motivos las obvian, ¿no? O algunos a veces inclusive por intereses subalternos, ¿no? A veces es preferible no conocer con anticipación para tampoco ser responsable, porque el que ya toma conocimiento tiene la responsabilidad de tomar las decisiones correctas, ¿no? Vamos a otra arista que me parece importante. Tuvo que venir una misión del Centro de Ciencia e Investigaciones del Acuerdo Asia-Pacífico, que dirige un profesor japonés y que se encuentra básicamente en Tokio, y ellos, bajo la razón de que Perú asumió la presidencia de esta importante asociación económica, dijeron: queremos ayudar al Perú en una asistencia técnica en el planeamiento de los desastres. Y yo me quedé sorprendido de cómo hicieron escenarios y estudiaron las condiciones de la infraestructura del Perú, y evidentemente el resultado fue inquietante. Por ejemplo, es altísimamente probable que pueda ocurrir un terremoto acompañado de un tsunami,
con lo que la refinería más importante por la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, que es Pampilla, se corre el riesgo que sea inundada. Entonces, ¿el Perú qué haría? Lo único que tenemos es Bayóvar, en el norte peruano, Pisco y Talara. Definitivamente habría que buscar el plan B de cómo surtir de combustibles los 20 días críticos, como también de atención de salud. Yo conocí el problema del terremoto de Pisco y recuerdo que la carretera quedó totalmente dañada. La única manera de llegar a Pisco era por la trocha que acompañaba las líneas de transmisión. Y menos mal que el grupo de emergencia, el hospital de emergencia llegó, gracias a esa trocha, llegó a atender los primeros días, los días más difíciles, los días más críticos. Entonces, ahí venía la pregunta: si se inunda el nuevo aeropuerto, que ahora está más cerca del mar que antes, nos quedaría solamente el escenario de Las Palmas. Y hay un alcalde que quiere hacer edificio multifamiliar en Las Palmas y nos vamos a quedar sin aeropuerto de emergencia. Porque pensar en ir hasta Pisco para atender las necesidades de un desastre mayor en Lima es evidentemente mejor utilizar Las Palmas. Las Palmas, yo me quedé sorprendido, tiene una altitud que hace que no tenga el riesgo de inundación por un tsunami. Entonces todo eso sumado lleva a los escenarios. Otro elemento, el gas natural. Tenemos una esfera, la más grande del Perú, entre Chincha y Cañete, que es el gas natural licuefactado. Lamentablemente, solamente hay un punto de conexión para camiones, que es un volumen menor. No hay todavía la posibilidad de atender barcos pequeños. Esa sería una pequeña modificación que tiene un costo, evidentemente, pero que se justifica de lejos y que podría atender 4 o 5 puertos regasificando un combustible que es alternativo al diésel, que es el que se usa principalmente en el Perú, y son maneras de atender la emergencia de que nos puede acontecer en cualquier momento. El país no puede sufrir un desastre mayor por no prevenir, por no tener plan de contingencias, y eso tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la defensa de la vida. Hace poco he sabido de una persona que ha tenido grandes apuros porque se quebró totalmente el pie y no había equipo de rayos X que funcionara en la zona norte, cerca a la playa de Máncora. Hasta en Talara el problema era precario, pudieron resolverlo en uno de los 3 lugares o clínicas de Talara, pero tampoco existía toda la cobertura para dar una atención completa. Ahí recordé la muerte de un congresista en la costa arequipeña por falta de atención de salud, o la muerte de la hermana de Jaime Bailey, desangrada por ser atropellada por un bus o camión en plena carretera. Entonces, la falta de un país que genere condiciones de seguridad para todos es un reto gigantesco que nos obliga a trabajar este gran tejido que significa tejido social, que significa utilizar el Internet, utilizar el conocimiento, las especialidades de las personas, pero basarnos en las instituciones que están todos los días, en todo momento, en el soporte del país. Entonces tiene que haber una interacción permanente y tiene que evaluarse escenarios y tiene que dialogarse en torno a cómo va la vida de los peruanos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. No podemos cada uno estar en lo suyo. Eso también forma parte de las condiciones de gobernabilidad. Correcto, ¿no? Evidentemente, lamentablemente creo que somos un país que nunca hemos tenido una visión clara, una visión estratégica y política de lo que queremos, y hemos ido desarrollando una serie de capacidades, como Estado, las que tú has mencionado, pero no con esa visión hacia el futuro. Entonces nunca se ha previsto casos como el que tú mencionas. ¿Qué sucede si es que hay un terremoto o un sismo? Podemos perder esos recursos naturales que necesitamos para seguir funcionando. Y la situación creo que es mucho más compleja, ¿no? Muchos de nuestros activos críticos también están por el lado de la información. Entonces muchos se han preocupado, y bueno, tengo mi instalación, mi
mi base de datos la tengo en Chorrillos y tengo que tener un duplicado, lo tengo pues en La Molina. Pero el día que haya un terremoto todo eso va a desaparecer. Nunca hemos pensado que tiene que estar no en la costa. Muchas de esas reservas tendrán que estar en la sierra, zonas donde no se puedan afectar. ¿Cuántos puntos de internet o nos llega el internet por cuántos puntos al país? ¿Dónde están? ¿No? Están muy centralizados, son 2, 3 o 4 que de afectarse por un acto sabotaje o por algún acontecimiento podrías dejar al país sin internet cuántos días, y eso sabemos ya el impacto que puede tener en un país. Entonces la seguridad tiene que ser integral en todas las áreas, energía, salud, educación, información, todo, pero con una visión de futuro y tomando en cuenta que vivimos tiempos difíciles, complejos, hay muchas amenazas que tú las has mencionado, gran parte de ellas que pueden afectar, pero hay una gran responsabilidad del Estado porque hay capacidades que pueden utilizarse justamente para incrementar los niveles de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento en que se tienen que tomar decisiones y como tú lo resaltas siempre, hay, creo, profesionales en diferentes sectores, en diferentes áreas, con todas las competencias, las capacidades, y muchas veces con ganas de querer sumar, y parece que no hubiera esa sintonía muchas veces de aprovechar todo ese capital humano que tienes, ¿no? Pero sí, yo creo que la gran reflexión que tenemos que hacer es que estamos en el momento que tenemos que apostar y todos por la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Son dos actividades que tienen que ir de la mano, ¿no? Nadie desarrolla sin tener seguridad, como cuando uno tiene su casa, ¿no? De repente tienes tu cuartito y tu cama y le pones una chapa nada más, pero en la medida que vas comprando más cosas le vas dando mayor seguridad. Lo mismo es el país, ¿no? Y tener capacidades para enfrentar todos estos fenómenos que se puedan presentar, tanto naturales como los generados por el propio hombre, ¿no? En las mejores condiciones para que los efectos sean mínimos. Entonces yo creo que sí hay instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, la Policía, las agencias de inteligencia y otras instituciones del Estado que pueden sumarse a esto, pero como te digo, yo particularmente creo que lo que falta es decisión política y que todos nos pongamos primero la camiseta de nuestro país antes que velar por nuestros intereses personales, ¿no? Nos falta todavía fortalecer esa identidad nacional que nos haga comprometernos a todos con el futuro del país. Sí, y recuperar las instituciones. Por ejemplo, leía con evidentemente disgusto que habían reportes de que el ingreso a algunos de los institutos, el ingreso a la policía, a veces no tenía que ver con el mérito de la persona, sino con cosas no muy santas. Hay que hacer rápidamente que el ingreso a la policía sea inteligencia artificial en manos de una institución totalmente confiable y tengamos a los mejores muchachos y muchachas ingresando a la policía. ¿Qué huella va a quedar en la historia de una persona que no ingresó por mérito, sino porque sus padres tuvieron que juntar una cantidad de dinero? Así destruimos el Perú. Entonces, esos son pequeños ejemplos que se vuelven graves cuando se hace una práctica general. ¿Cómo vamos a construir un país mejor si seguimos con esa política de destruir las instituciones por personas que actúan totalmente en forma indebida e incorrecta? Hay que limpiar la casa y reconstruir nuestras instituciones tutelares, y creo que este es un problema de todos, porque no hay nadie que pueda decir que es ajeno ni que está en el escenario neutral de sentarse en la tribuna. En el país todos jugamos el partido y creo que ese es el tema principal. Ahí la formación en valores es fundamental desde los más niños, ¿no? Y desde los hogares, ¿no? Porque finalmente creo que los valores son los que nos tienen que hacer mejores personas, y siendo mejores personas seremos mejores ciudadanos y podremos estar comprometidos de mejor manera con nuestro país, con nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que la formación y inculcar esos valores que de la familia, de la educación, de cuántas cosas que creo que se han ido perdiendo en el tiempo y que todavía se pueden recuperar, ¿no? Estamos, creo, a tiempo de hacer un esfuerzo individual desde cada uno, ¿no? Comprometernos a ser mejores personas y por ende mejores ciudadanos y transmitírselos a nuestros jóvenes, porque los valores y la ética no se muestran solamente en un discurso, no hay que evidenciarlo en nuestro actuar diario, ¿no? Muchas gracias, Abraham. Amigos, hasta muy pronto. Hemos presentado Integrando Perú.
Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.